Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias porque realmente todo el tiempo estás manifestando tu amor hacia nosotros. Gracias por tu gracia operando en nuestro interior, llevándonos a la restauración, a la sanidad, a la vida plena que vos tenés para nosotros. Señor, realmente estamos agradecidos por lo que has hecho hasta ahora y por lo que vas a seguir haciendo. Gracias porque siempre que disponemos nuestro corazón, vos sos fiel para hacer mucho más de lo que entendemos, mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que comprendemos, porque vos sabes mejor que nosotros lo que necesitamos, cuál es realmente el deseo de nuestro corazón, Señor, la necesidad de nuestro corazón. Así que te damos gracias, somos privilegiados de tenerte, privilegiados de poder tener una relación con vos, Señor. Muchas gracias, gracias. Señor, te entregamos este tiempo. Te pido, Espíritu Santo, que seas vos yendo a lo más profundo de nuestros corazones, que traigas a luz aquello que está oculto, aquello que no estamos viendo. Te entregamos el tiempo de grupos pequeños también, Señor, que sea un tiempo bien invertido, bien aprovechado, donde puedas obrar en nuestros corazones y podamos ser edificados también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando de los verdaderos deseos del corazón, ¿sí? Eh, la idea de esta clase es un poco identificar qué es lo que nos motiva o qué es lo que nos lleva a la adicción sexual, ¿sí? Si podemos descubrir cómo funciona internamente estas funciones, digamos, en nuestro corazón, en nuestra mente, nos va a ayudar eh, a poder detener a tiempo, quizás. ¿Sí? No sé cuántos se acuerdan que Marco Fronciani estuvo dando una clase acerca del funcionamiento del cerebro. ¿Sí? Esta clase vendría a ser como la previa a eso, porque antes de prestar atención al cerebro necesitamos ir al corazón. Recordando un poco, no sé cuántos se acuerdan de que hablamos acerca del ciclo adictivo, ¿sí? De la importancia de entender el ciclo adictivo. Así que a modo de repaso, eh, vamos a ver cuáles son los cuatro partes del ciclo adictivo. Todo comienza con un disparador. Puse ahí el dibujito de una pistola porque hay algo que gatilla en nuestro interior y que nos moviliza. Me lo pasé. A comenzar el ciclo. ¿Qué es esto que nos gatilla? Puede ser una situación que nos causa preocupación, sentimientos de dolor o de estrés. Alguna situación que pasa en nuestro día que nos pone nervioso, que nos angustia, que nos recuerda una herida que todavía no hemos trabajado, ¿no? Puede ser, por ejemplo, una discusión con mi jefe que me presiona demasiado, puede ser que choco el auto, puede ser un problema con las personas en la congregación que me rechazan, entonces eso me causa dolor porque me recuerda algo que no está resuelto en mi corazón. Y así, una infinidad de cuestiones, pero lo que tienen en común es que son desagradables, que nos generan emociones, sentimientos displacenteros. Entonces, eso funciona como un gatillador que nos lleva a la segunda etapa de este ciclo, que es la planificación. Como nos sentimos mal, sentimos algo que es desagradable, nuestro cerebro está programado para que cuando siente dolor, busque placer. Entonces empieza la mente a planificar, le recuerda, ¿no? Acordate de que esto te da placer. No funciona solamente con lo sexual, sino con todo, ¿no? Estamos angustiados y nuestro cerebro de pronto le da ganas de comer chocolate, le da ganas de comer helado, le da ganas de comer una hamburguesa, eh, le da ganas de escuchar tal música, o sea, automáticamente nos guía hacia buscar algo eh, que tape, que anestesie el dolor, ¿sí? En el caso de la adicción sexual, nos tira la idea, el pensamiento de poder aplacar este dolor, todo esto por supuesto inconscientemente, mediante la gratificación sexual que nos puede dar, por ejemplo, la pornografía, la masturbación, las relaciones sexuales casuales, fuera del matrimonio, etcétera, ¿no? Entonces, en esta etapa planificamos nuestro curso de acción para unirnos
a nuestro objeto de placer. Esto da lugar a la tercera parte del ciclo. Eh, Imaginemos que a medida que vamos avanzando de una etapa a la otra, es como que estamos yendo en una bajada, en una pendiente, ¿no? ¿Alguna vez han andado en bicicleta en una bajada? Como sabemos, vamos ganando velocidad a medida que va avanzando y es cada vez más difícil frenar. Yo tengo una historia muy divertida con esto porque de chico me regalaron una bicicleta y se me ocurrió probarla en una pendiente súper empinada que había en el lugar donde estábamos ahí de vacaciones. La cuestión es que empecé a bajar normal, pero la bicicleta empezó a agarrar velocidad, 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 hasta que llegó un momento de que prácticamente yo no pedaleaba, la bici iba sola y se me ocurrió clavar los frenos. Cuando clavé los frenos, pasé por encima de la bici, me caí al piso, me raspé todo, ensangrentado, golpeado. Bueno, el ciclo adictivo es más o menos igual porque a medida que va avanzando, a medida que vamos cediendo de un ciclo, de un paso al otro, se va haciendo cada vez más difícil frenar. En la etapa de la ritualización, la decisión libera una clase confusa de euforia. Es como que decidimos que sí, voy a hacer lo que mi cerebro me tiró la idea. Entonces eso me despierta una euforia de hacer aquello que sé que está mal, aquello que pude haber escuchado 10.000 veces y pude haber prometido 10.000 veces que no lo iba a volver a hacer, pero el hecho de unirme al placer que eso me genera me causa esta euforia. La oscuridad espiritual se establece y el ser completo palpita con anticipación el acto, ¿sí? Bueno, en la etapa de ritualización se concreta, digamos, la idea, lo que se había planificado, se lo hace y eso nos lleva al último paso que es la culpa, un sentimiento de fracaso instantáneo, desvalorización, culpa, vergüenza. Y además nos damos cuenta de que la práctica no quitó el dolor o el estrés, o sea, la situación que nos puso mal sigue estando, sigue estando igual que antes, o sea, no cambió, no se solucionó nada. Em, y además sumamos con el sentimiento de fracaso, de culpa y vergüenza por lo que acabamos de hacer, que una y otra vez nos habíamos prometido que no lo íbamos a hacer, ¿sí? Entonces, entendiendo este ciclo, es muy importante, muy importante, que aprendamos a identificar el disparador cuando está comenzando el ciclo, ¿sí? Si nosotros somos conscientes de que hay algo que me gatilló, y sé qué es lo que me gatilló, entonces voy a estar más predispuesto a poder solucionar ese problema de una forma correcta y no iniciando este ciclo, ¿sí? Si nosotros no prestamos atención a lo que pasa, a lo que nos pasa internamente, si estamos acostumbrados a silenciar y a em, ignorar lo que nos pasa internamente, entonces todo esto pasa a nivel inconsciente y se repite y se repite y se repite. Si yo empiezo a ser consciente y empiezo a decir, no, para, estoy disparado, algo me está haciendo mal internamente y estoy empezando este ciclo adictivo, entonces tenemos oportunidad de frenarlo. Vamos a pasar a la que siga. El verdadero deseo del corazón. Jesús dijo, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. Frente a este gatillo o a este disparador, tenemos dos opciones, ¿sí? Frente a la tentación, eh, al momento en el que se nos viene la idea de buscar placer de forma ilícita, ese es el momento clave en el ciclo adictivo. Aunque es muy bueno, digamos, cuando confesamos una vez que ya hemos hecho las cosas mal, no es tan bueno como identificarlo en este momento, como confesar de, mira, me siento mal y además estoy tentado, ¿sí? Si estamos tentados es porque ya estamos en la parte 2 en la planificación. Pero este es el momento en el que nosotros decidimos por qué camino vamos a ir. Vamos a ir por el camino que siempre hemos conocido y volver a este ciclo
que ya sabemos cómo termina, ya sabemos lo mal que nos hace, o vamos a tomar la decisión de, en vez de evitar, anestesiar, esconder, si vamos a tomar la decisión de ir a Jesús con nuestra carga, con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, con nuestra ansiedad, nuestra preocupación, nuestro dolor, y aceptar su invitación. Vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los haré descansar. En vez de empezar con todo el proceso de planificación, ritualización, culpa, ir a Él en un momento de oración y simplemente decirle, Señor, me siento así, validar la emoción que tenemos. Me angustió que mi jefe me tratara de esta manera. Me causa dolor la relación mala que tengo en mi matrimonio. Eh, Estoy con miedo y estoy angustiado porque no llego a pagar las cuentas económicamente, etcétera, etcétera. Si voy a Dios, primero tengo que haberlo identificado, ¿sí? Y segundo, tengo que ser capaz de entregarle a Dios eso que me está pesando y confiar en que Él lo va a resolver. Escuchar qué tiene Él para decirme de esta situación que estoy atravesando, ¿sí? Entonces, en vez de eh, anestesiar la emoción, lo que voy a estar haciendo es enfrentarla y permitir que el Señor nos ayude a transitar ese momento. Yo en mi mente me lo imagino como agarrarle la mano fuerte a Dios y atravesar por ese momento de tentación, ese momento difícil, hasta que pasa, porque pasa. A veces dura minutos, a veces dura un día como mucho, ¿no? Pero pasa. Y aquí es donde tenemos que prestar especial atención, es al corazón. ¿Por qué al corazón? Porque el corazón es quien gobierna, ¿sí? Proverbios 4:23 en la NTV dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque éste determina el rumbo de tu vida. Si tenemos que decir, ¿quién manda más en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? De todos los órganos y funciones que tenemos a nivel físico, almático y todo lo demás, el que manda todo, aunque muchas veces pensemos que es el cerebro, es el corazón, ¿sí? Y acá la Biblia lo dice, porque este determina el rumbo de tu vida. Es el centro de nuestra voluntad, por eso determina el rumbo de nuestra vida. Nuestra voluntad está alojada en nuestro corazón. Es en nuestro corazón en donde tomamos decisiones que guían nuestra conducta. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos sale primero del corazón. Fíjense que Daniel, en Daniel 1:8 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué Daniel no comió lo mismo que comieron los demás? Porque primero se lo había propuesto en su corazón, ¿sí? Lo mismo dice en Éxodo 7:14. Luego el Señor le dijo a Moisés, el corazón del faraón es obstinado y todavía se niega a dejar salir al pueblo. ¿Por qué Faraón no dejaba salir al pueblo? Porque en su corazón ya se había propuesto que no lo iba a hacer. Todo lo que hacemos es primeramente resultado de nuestro corazón, ¿sí? Si vamos a ir a ver dónde está el problema, siempre el problema está en el corazón, porque el corazón es el centro de nuestra voluntad. Y es por eso también que a lo que Dios más le interesa de nosotros es nuestro corazón. No le interesa tanto nuestra mente, eh, no sé, nuestro espíritu, porque ya le pertenece a Él, pero en cambio lo que Dios quiere es nuestro corazón. Fíjense que el primer mandamiento es ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Proverbios 23:26 dice, oh hijo mío, dame tu corazón, que tus ojos se deleiten en seguir mis caminos. Y acá quiero preguntarles, a ver si alguno se anima, ¿qué creen ustedes que significa darle a Dios nuestro corazón? ¿Sí? Así en cosas prácticas, ¿qué puede significar darle a Dios nuestro corazón? darle mi Y voluntad. Darle todo. así, lo mismo me va a decir, entregar tu voluntad al Señor y tu destino al final del día, porque al final uno, su corazón dicta varias cosas que uno quiere hacer, pero al final se termina sometiendo al Señor. Así es, tal cual. Gracias, Esteban. ¿Alguien más había hablado? También yo pienso que es
someter los deseos de uno ante los deseos de Dios, que ¿verdad? A veces uno pone muchas veces por encima de lo que uno quiere, por encima de lo que Dios quiere, y ahí está donde se envuelve el entregar el corazón. O sea, no voy a hacer lo que yo quiera, lo que me está dictando mi conciencia, mi corazón, mi alma, sino lo que Dios dice. Amén. Tal cual. Eso mismo me hace acordar cuando Jesús en el Getsemaní le dijo, Señor, yo no quiero ir a la cruz. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Entonces, esa oración es, para mí es la representación de esta imagen, ¿no? Te entrego mi corazón, Señor. Eh, te pertenece, mi vida te pertenece, ¿no? Mi voluntad, mis decisiones van a ser en base a lo que vos digas. Por ahí, como les decía, tenemos la noción de que el pecado primeramente nace en la mente, pero la Biblia nos muestra de que en realidad todo nace del corazón. Mateo 15:19 dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Todas estas cosas, ¿de dónde salen? Del corazón. Los malos pensamientos, ¿de dónde salen? Del corazón. ¿Sí? Por eso puse esta imagen ahí de un corazón con un cerebro conectado. Todo nace primeramente del corazón y después el corazón manda estos pensamientos a la mente. Y luego de que el corazón ha enviado a la mente se encarga de llevar estas cosas a la acción. ¿Sí? Y aquellos donde vamos a empezar a hablar de los deseos, porque justamente el corazón está lleno de deseos. Lo que moviliza el corazón, lo que moviliza toda nuestra voluntad son los deseos. Un deseo es un interés o una apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo. Es una motivación que nos impulsa a actuar. Es el anhelo de cumplir una voluntad o saciar un gusto. Si no tuviéramos deseos, básicamente no tenemos ganas de vivir. Así que no es la solución no desear, sino la cuestión es qué tipo de cosas deseamos o cómo hacemos para desear lo que Dios quiere para nosotros, que se vuelva atractivo para nuestros ojos, hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a ver que eh, los deseos nacen a raíz de una necesidad. La necesidad es una sensación de carencia. La necesidad son, hablando en este caso de necesidades emocionales, son cosas que Dios puso en nosotros. Por ejemplo, la necesidad de ser amados, de ser aceptados, de ser valorados, la necesidad de tener propósito, de tener identidad, de sentirnos seguros. Todas esas necesidades son cosas que Dios puso y que son necesidades legítimas y que también nos puso a nuestra disposición la fuente para saciar esas necesidades. ¿Quién es la fuente que sacia todas nuestras necesidades emocionales? Emocionales y de cualquier tipo. Jesús. Así es. Él mismo puso esta necesidad con la idea de que necesitemos recurrir a Él constantemente, ¿no? Hoy pensaba en este versículo que está en Eclesiastés 3:11 que dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y creo que esto tiene que ver, digamos, con una necesidad que Él puso en nosotros y que muchas veces cuando la buscamos saciar en cosas terrenales, en cosas humanas, sentimos que no se sacia de verdad, ¿no? Porque la verdadera necesidad del corazón está en algo eterno, es decir, en algo que solamente Él puede darnos. La necesidad lo que hace es generar deseos, ¿sí? Estos deseos, como dijimos, son motivaciones que nos impulsan y el deseo genera pensamientos. Lo que hace la mente es buscar cómo satisfacer este deseo para saciar esta necesidad. Así que si tenemos algún pensamiento, porque vieron que a veces luchamos mucho con los pensamientos, eh, y por ahí cuando he estado en grupos pequeños, muchos varones también me dicen, no, mi problema está en la mente, mi problema está en que tengo pensamientos que no están bien.
Mi problema está en que constantemente estoy sintiéndome tentado en mi mente, en mis pensamientos, pero el problema no es la mente, el problema no son los pensamientos. Si entendemos esto, nos vamos a dar cuenta de que en realidad hay deseos en el corazón que no están bien. Y si vamos más atrás, nos vamos a dar cuenta de que hay necesidades que no están satisfechas y que necesitamos prestarles atención, ¿sí? Por ejemplo, la necesidad de ser amado hace que surja un deseo. Ahora, este deseo, digamos, que surge puede ser algo bueno o algo malo. O sea, yo puedo decidir saciar mi necesidad a través de un buen deseo o a través de un mal deseo. Por ejemplo, esta necesidad de ser amado, ¿es legítima o no es legítima? ¿Qué opinan? Totalmente Legítimo. legítimo. Legítima, ¿cierto? Entonces no estaría bien que yo ore y le diga, Señor, sacame esta necesidad de ser amado porque Dios no lo va a hacer. Ahora, si yo me surge un deseo, ¿no? Como por ejemplo el deseo de tener una relación romántica con una compañera de trabajo cuando estoy casado, ¿no? Esta compañera me trata bien, es amable, es simpática, me escucha, me valora, me hace sentir valorado, importante. Entonces surge este deseo y el deseo lleva a la mente a pensar cómo puedo hacer, cómo puedo concretar que pase algo con esta compañera de trabajo, ¿no? En este caso, ¿el deseo es legítimo o no es legítimo? ¿Se los compliqué o se Es entiende? legítimo. No, no es legítimo. No es legítimo. Ok, ya me estaba preocupando, digo yo, no. Em, no es legítimo, ¿sí? Entonces el problema no es la necesidad, el problema es cuando el deseo no es legítimo. ¿Cuáles son las 4 necesidades básicas que tenemos? Necesidad de seguridad, de propósito, de amor y de identidad. Cualquier deseo que tengamos en nuestro corazón, lo más probable es que los podamos encasillar en alguno de estos 4 principales necesidades básicas de nuestro corazón, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo el deseo de tener un ascenso en el trabajo, ¿a cuál de estas 4 le parece que puede ir anclada este deseo? Propósito. Bien, Seguridad. seguridad también, porque si tengo un ascenso, tengo mejor sueldo, y si tengo un mejor ingreso, me voy a sentir más seguro, ¿cierto? Propósito también, porque me va a dar una identidad también, número 4. Me va a hacer sentirme realizado, tener un ascenso. Y así, cualquier necesidad que tengamos, cualquier deseo que tengamos, lo podemos encasillar en alguna de estas necesidades. Esto es lo que yo les decía, hay 2 formas de satisfacer las necesidades, de manera legítima o de manera ilegítima. La legítima son los deseos del espíritu que conducen a la vida, pero ilegítima son los deseos de la carne que nos conducen a la muerte. Así que hay una gran diferencia entre satisfacerlos de una forma u otra. Una gran diferencia. Porque una nos lleva a la vida y la otra nos lleva a la muerte. Así que necesitamos tener muy claro de dónde proviene este deseo o en dónde puedo encasillar el deseo que está gestándose en mi corazón. A veces el corazón es engañoso, es perverso y nos hace creer de que no hay nada malo. Bueno, pero ¿qué hay de malo en mandar un mensaje con esta chica, en disfrutar el tiempo que pasamos juntos? Vieron que a veces nos queremos engañar a nosotros mismos, pero al fin y al cabo es un deseo de la carne y lo que va a provocar en nosotros es muerte. Mientras antes lo identifiquemos y podamos cortarlo, mejor. Romanos 7:5 dice, o en realidad le voy a pedir a alguno de ustedes que lo lea. Romanos 7:5. Yo leo Dale. Romanos 7:5. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos, que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte.
Perfecto. Fíjense que la naturaleza pecaminosa puede controlarnos. De hecho, antes de estar en Cristo, dice que nos controlaba la vieja naturaleza. Y esa vieja naturaleza, ¿qué hace? Genera deseos pecaminosos. Esos deseos actúan dentro nuestro eh, y nos llevan a la muerte. Gálatas 5:17 dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. Y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Fíjense que estas dos cosas moran dentro nuestro. La carne, como dice el apóstol Pablo, el pecado que mora en mí, cuando habla del pecado está hablando también de esta misma naturaleza pecaminosa o de la carne o de la vieja naturaleza. Todos son sinónimos de la misma cosa, ¿no? Esta sustancia que está dentro nuestro y que nos lleva constantemente a desear hacer el mal, ¿sí? Por el otro lado está también el espíritu, y el espíritu también tiene deseos. Entonces, los deseos que vienen de una naturaleza y de la otra se oponen constantemente. Estas dos luchas, perdón, estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Fíjense que no existe como algo intermedio, como que yo no soy dominado ni por el espíritu ni por la carne. No, no existe ese punto. Es como que o somos dominados por uno o somos dominados por el otro. ¿Cómo me doy cuenta qué naturaleza me está gobernando hoy? Y por los frutos. Si tus frutos son inmoralidad sexual, todo lo que engloba el pecado, entonces nos damos cuenta de que la naturaleza que más está fortalecida y que más está gobernando nuestro corazón y que más está generando deseos en nuestro corazón es la carne. Y ahí está nuestro principal problema. Por más de que hagamos el curso de pasión pura, por más que vayamos al retiro, por más que me congregue, que ore, que lea la Biblia, el problema es la naturaleza que me está gobernando internamente. Y ahí es donde tengo que prestarme mi atención, ¿sí? Pero un elemento clave es que nosotros decidimos qué naturaleza nos gobierna. Nosotros decidimos a qué deseos, o sea, los dos están ahí presentes, como la imagen que estaba acá, que es tan conocida de los angelitos y el demonito. Las dos fuerzas están presentes, pero ¿quién decide a cuál de los dos darle lugar? Nosotros. Entonces, en este caso no nos podemos victimizar, no podemos echarle la culpa a nadie porque Dios nos ha dado ese poder a nosotros. Y de hecho le demostramos a Dios que somos confiables cuando somos capaces de gobernar sobre la naturaleza pecaminosa, cuando somos capaces de decirle que no al pecado y sí al espíritu. Entonces, como que ahí realmente le demostramos a Dios nuestro amor, nuestra devoción, nuestra adoración. Es, es muy fácil cantar y decirle que lo amamos, que Él es nuestro único deseo, que Él es lo más importante en nuestras vidas, cuando oramos y le decimos cosas lindas a Dios, pero lo demostramos con estos hechos, con a quién decidimos nosotros darle fuerza, a qué tipo de deseos, ¿sí? Entonces el enemigo acá es la naturaleza pecaminosa, la concupiscencia, la vieja naturaleza, el pecado, todos sinónimos de lo mismo. Este es el problema. ¿Dónde está esta naturaleza? En nuestro corazón, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos ir a nuestro corazón y empezar a alumbrar ese lugar oscuro, como esta imagen que pase ahí, y empezar a descubrir qué hay en nuestro corazón. ¿Qué tipo de deseos y de dónde provienen estos deseos que tengo? No sé si le ha pasado, yo cuando era chico escuchaba mucho una frase que solían decir en ese momento que era: no podemos impedir que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nidos sobre nuestra cabeza. ¿Qué significaba esto? Que no podemos impedir que los pensamientos de tentación, de hacer cosas malas, vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podíamos impedir darles rienda suelta a esos deseos, ¿no? Cuando yo empecé a entender todo esto, digo,
Claro, pero es sumamente cansador estar todo el tiempo luchando con estos pensamientos. No sé si a ustedes les ha pasado. Bueno, yo he escuchado en los grupos pequeños que a centenares les pasa lo mismo, ¿no? Yo estoy cansado. Llega un momento que te rendís porque ¿cuánto podés resistir la tentación? ¿Cuánto tiempo podés resistir los deseos que cada vez se hacen como más fuertes y cada vez cobran como más fuerza en nuestro interior? Entonces el tema no está en estar lidiando con los pájaros todo el día, sino más bien ir a la fuente, a la fábrica de esos pájaros y cerrarla. Y esto es justamente lo que quiero hablar ahora. Romanos 8:27 dice, más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. ¿Quién es el que escudriña los corazones? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que con su luz entra como en la imagen que estamos viendo acá y nos muestra lo que hay en nuestro corazón que para nosotros nos es oculto, que no lo vemos, no nos damos cuenta porque forma parte del inconsciente? Entonces ahí es donde el Espíritu Santo entra y Él nos muestra. Hebreos 4:12 dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Cuando la voz de Dios, la voz viva, la voz dinámica de Dios, cuando escuchamos su voz en los tiempos de oración, esa palabra es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta lo profundo y lo más importante es que deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Muchas veces no nos damos cuenta por qué actuamos como actuamos. Si lo tuviéramos que explicar a otra persona, no sé, simplemente lo hago y no sé por qué, quisiera no hacerlo. Entonces ahí es donde necesitamos esta ayuda del Espíritu Santo en la que mediante su palabra vaya a lo profundo y nos deje al descubierto el por qué estamos moviéndonos como nos movemos. ¿Qué necesidad estamos tratando de saciar? Por ahí nosotros lo único que sabemos hoy es que nos sentimos tentados a tener relaciones sexuales con alguien que no es nuestra esposa, ¿no? Pero si permitimos que el Espíritu Santo nos muestre, nos va a dar cuenta de cuál es la raíz, ¿sí? ¿Cuál es la necesidad que no estamos dejando que Dios supla en nosotros? ¿Qué pasa una vez que descubrimos que hay deseos de la carne o deseos de la naturaleza pecaminosa en nuestro corazón, deseos que no están bien? Lo que hacemos es crucificarlos, ¿sí? Por medio de la cruz. Pero los que no son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Es decir, decidimos en nuestro corazón obedecer a Dios y rendimos ese deseo. Por ejemplo, me acuerdo que en un tiempo de adoración, el Señor me mostró hace muchos años eh, que había un deseo en mí que no estaba bien. ¿Cuál era ese deseo? Yo quería ser un pastor con mucha unción. Ustedes podrán decir, bueno, pero eso no tiene nada de malo, pero en mi corazón sí tenía algo malo. ¿Por qué? Porque lo que yo quería era como ser esas personas que Dios usa como poderosamente, entonces yo hacer cosas poderosas y que la gente, en vez de darle gloria a Dios, me diera gloria a mí, digamos, en un punto, ¿no? Y decir eh, que mi identidad estuviera basada en cuánto Dios me usara. Yo eso no lo veía, o sea, para mí mi motivación estaba bien, lo que yo quería era bueno, pero cuando la luz del Espíritu Santo entró a alumbrar en mi corazón, me mostró, mira, aunque eso tiene apariencia de bueno, en realidad, ¿sabes quién lo está gestando a ese deseo? La carne, la naturaleza pecaminosa. Eso no viene de Dios. Entonces, cuando el Espíritu Santo me muestra que eso no viene de Él, ¿qué tenía que hacer yo? El segundo paso, llevar ese deseo a la cruz. Rendir ese deseo y decir, Señor, me arrepiento de haber tenido este deseo, de haber pensado esto, te lo rindo y te rindo también este deseo de mi corazón de ser famoso, de ser estimado por lo que hago en vez de por lo que soy, ¿no? Entonces ahí lo entrego en la cruz
Y en la cruz ocurre algo también muy importante que es un cambio en mi mentalidad, justamente el arrepentimiento, la metanoia, la transformación de mi mente, porque empiezo a ver las cosas desde un punto de vista en el que antes no lo veía, entonces eso me hace arrepentirme y me hace cambiar, y si en algún momento ese deseo quisiera volver a mí, yo lo desecharía al instante porque me doy cuenta de que por cuán mal estaba, digamos, me doy cuenta de que en realidad no está bien, no procede de Dios, no es algo bueno lo que estaba deseando, ¿sí? Por eso es que este proceso es diferente eh, a reprimir, ¿sí? Yo lo que hago no es reprimir un deseo, porque reprimir significa seguirlo guardando acá adentro, hacer que se quede quieto, hacer que se quede callado, pero reprimir no sirve porque tarde o temprano eso vuelve a salir, ¿sí? Lo que hago es llevarlo a la cruz, matarlo y también cambiar mi mentalidad para que eso es lo que nos permite dejar de desear eso, ¿sí? Primera de Pedro 1:14 dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Fíjense, esos deseos los provocaba la ignorancia. Cuando la verdad entra, transforma nuestra manera de pensar y transforma también nuestros deseos. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Sí? No se conformen a los deseos que antes tenían. Dios tiene cosas preparadas para nosotros mucho más grandes. Aprendamos a abrazar los deseos que vienen de Él. ¿Sí? Cuando la vida de Cristo en nosotros comienza a crecer, lo que pasa es que sus deseos se vuelven mis deseos, sus pensamientos se vuelven mis pensamientos. Por eso el apóstol Pablo decía que tenemos la mente de Cristo, ¿sí? El querer, tanto el querer como el hacer son puestos por Él en nuestro interior porque nuestro espíritu se ha hecho uno con Él, ¿no? A medida que vamos muriendo a los deseos de la carne, sus deseos empiezan a gestarse en nosotros y nos interesa y nos importa lo que a Él le interesa. ¿Sí? Ninguna otra cosa. Y podemos decir acá, como dice el salmista, en el Salmo 73:25, ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón, Él es mío para siempre. Me encantan estos versículos, los amo. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. A medida que nuestra relación con Dios va creciendo, podemos empezar a expresar cosas como estas, ¿no? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. No como una frase armada en nuestra mente, no como una canción que repetimos sin pensar, sino porque realmente es lo que sentimos, ¿no? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Y esto está relacionado justamente con lo que les decía antes de esta necesidad de eternidad que Dios puso en nuestro corazón. A veces deseamos tener un auto. Nos compramos el auto y bueno, estamos felices, estamos contentos, pero en el fondo del corazón nos damos cuenta de que eso no nos sacia en realidad, ¿no? Pensamos, bueno, cuando tenga tal trabajo, tengo ese trabajo, todo bien, pero en el fondo hay algo que me sigue faltando. Y eso que me sigue faltando es justamente porque lo que obtuve no era eterno, era algo terrenal, era algo pasajero, algo que me sirve y que está bueno para mis días acá en la tierra, pero que no tiene un sentido eterno. Solo lo que es eterno sacia verdaderamente nuestro corazón. Es decir, solamente lo que viene de Dios sacia nuestro corazón, ¿sí? Es por eso que llegamos al punto de decir, mira, nada más que Él me sacia. O sea, puedo tener unas vacaciones en el lugar más paradisíaco del mundo. Puedo comprarme todas las cosas que quiera, pero nada de eso me sacia. Lo necesito a Él, te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. O sea, Dios sigue siendo lo único que necesito. O sea, me pueden quitar todo, pero no me lo quiten a Él. Eso puede expresar a alguien que realmente ha atravesado la cruz. Quiero verla ahora
Bien, queda un ratito. Algo importante es aprender a reconocer nuestras necesidades. La mejor estrategia para vivir en integridad es reconocer honestamente nuestra necesidad relacional y nuestras debilidades. Si las negamos, ellas tienen poder para hacer más daño. Un recurso valioso para vivir en integridad es adoptar el hábito de confesar y rendir cuentas. La consagración comienza con la confesión. Nuestra libertad personal y ministerial depende de nuestra admisión de maldad a tiempo, y ahí está la clave, a tiempo. No cuando ya pasó, cuando ya nos mandamos toda la macana, cuando ya el ciclo se cerró y estoy en la culpa y la vergüenza, en esa falta, sí, culpa, pero no arrepentimiento del ciclo adictivo. eh, Ahí ya es tarde, donde tengo que hacerlo es cuando me siento disparado, primer- en la primera parte del ciclo, ¿sí? Es decir, vos sabés que me siento así, me siento mal, me siento tentado, me siento inestable, eh, necesito ayuda, necesito que ores por mí, confieso. Esto es la clave para vivir en integridad, ¿sí? Si yo las niego, ellas tienen el poder para hacerme más daño. La confesión es igual a humildad. Admitimos que nuestro yo verdadero está todavía en proceso. Por ahí cuando vieron que en las iglesias evangélicas nos gustan esos testimonios de decir, bueno, yo antes era esto, pero ahora nunca más volví a tener una tentación, nunca más volví a tener un deseo. Y aunque puede haber casos, en realidad toda la gente que conozco eh, está en un proceso, ¿sí? Está en un proceso en el que Dios le está enseñando y todavía hay tentaciones, todavía hay debilidades. Así que necesitamos aprender a admitir. Cerramos la brecha entre la vida privada y nuestro ser social. A veces hay una imagen que mostramos a los demás y otra que es la que en realidad somos. La confesión hace que estas dos cosas se unan. Pecamos cuando escogemos no admitir nuestra debilidad. Ya ahí abrimos la puerta al pecado. No sé cuántos se acuerdan ahí en la historia de Caín y Abel. Dios detectó un deseo en el corazón de Caín, ¿no? Y le dijo, "He aquí el pecado está a la puerta. No dejes que te domine." Pero Caín no admitió su debilidad, no dijo, sí, la verdad que estoy enojado, no dijo, sí, Señor, ayúdame porque tengo malos deseos, porque tengo envidia, tengo celos. No, no lo dijo. Entonces, ¿qué pasó ahí? El pecado terminó dominándolo. El arrepentimiento verdadero está ligado a la confesión y al pedido de ayuda. Por último, puse esta imagen porque como dije, Dios puso necesidades en nuestro corazón, necesidades de amor, de identidad, de propósito, de seguridad, y Él también es la fuente que sacia nuestra necesidad. A veces pareciera que nuestra necesidad de amor es demasiado grande y si volcamos esa necesidad hacia otras personas, las personas se terminan cansando de nosotros, ¿no? Porque nos volvemos absorbentes, nos volvemos personas muy demandantes, que ningún ser humano puede saciar estas necesidades, ¿no? Pero Dios es como esta cascada, es como esta vertiente que fluye en abundancia constantemente, y su amor hacia nosotros fluye así constantemente. Así que si tenemos sed, lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él. Siempre hay abundancia, siempre está disponible, siempre está fluyendo. Nunca va a escasear, nunca va a faltar, y ahí está la seguridad de que nuestro corazón siempre va a estar saciado en Él, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla, así los puedo ver. Quería preguntarle si alguno se quedó con alguna duda, alguna pregunta. Si no, vamos a orar directamente. Yo,
Sí, David. ¿Qué tal? Hola a todos. Me gustaría si pudierais enfatizar un poco con esto que me llamó la atención. Tú dijiste que nosotros, cuando estamos frente a la tentación, como que no deberíamos reprimirnos. Y si no nos reprimimos, ¿qué? Digamos, como pudierais enfatizar en eso un poco. Dale. Sí, a veces nos engañamos creyendo de que hemos muerto a los deseos o hemos llevado a la cruz o hemos crucificado los deseos que partieron de la naturaleza pecaminosa en nosotros, cuando en realidad no los hemos hecho morir, sino que simplemente lo hemos reprimido por un tiempo, ¿no? Lo hemos guardado como diciendo, bueno, por ahora no te voy a llevar el apunte, pero dejo abierta la posibilidad para que más adelante algo pueda pasar, ¿no? Eh, Esto me hace acordar cuando Dios le mandó a Saúl que exterminara un lugar y que matara todo, pero Saúl se quedó con algunas cosas, ¿no? Y las guardó porque le pareció que no era muy extremo morir a todo, ¿no? Eh, y cuando eso pasa, tarde o temprano, vuelve a salir, y vuelve a salir, y vuelve a salir. Entonces, cuando nos damos cuenta de que las cosas vuelven a repetirse y volvemos a repetir los ciclos, muy posiblemente entonces no hemos muerto realmente, ¿no? No hemos llevado a la cruz, y hay algo que sigue vivo, hay una parte del pecado que sigue viva en nosotros y que no hemos entregado, ¿no? Muchas veces hacemos oraciones, por ejemplo, decimos, Señor, te entrego tal cosa, pero en el fondo de nuestro corazón lo seguimos reteniendo. No lo entregamos realmente, no obedecemos realmente, no somos radicales. Aunque nos pongamos bloqueadores en el celular, aunque lo confiese a alguien, aunque vaya a un retiro, en algún punto tengo que sincerarme conmigo mismo y preguntarme, ¿realmente quiero cambiar? ¿Realmente quiero abandonar este pecado? ¿Realmente estoy dispuesto a hacer todo lo necesario o en el fondo no, ¿no? Y bueno, estas son cosas que solamente nosotros en nuestro interior y el Espíritu Santo nos puede traer luz para ver si realmente somos sinceros, somos serios, somos honestos o no. Nata, Sí, te puedo hacer una pregunta en base sí. a en base a esto que explicaste. ¿Qué pasa si te haces esa introspección y te das con que realmente hay un no como respuesta a que no querés dejar este pecado porque disfrutas de hacerlo, digamos? O sea, es tu momento de placer, es tu lugar seguro y es como que no lo querés cortar, digamos. ¿Cómo haces para eh, sacar ese no, dar vuelta ese no y reconfigurar todo, digamos, y que el Señor pase a ser tu pasión y ocupar ese lugar que está ocupando ese pecado? Bueno, esa es la clave. Digamos, ahí llegamos al punto. Y es lo más probable que si indagamos bien en nuestro corazón nos vamos a encontrar con que no queremos. Por eso nos está costando tanto. Por eso llevamos meses y seguimos en la misma quizá. Eh, Porque en el fondo, no queremos. Y si nos damos cuenta de eso, es porque nos damos cuenta quién nos está gobernando. Nos está gobernando la naturaleza pecaminosa, ¿no? En el fondo, quien está teniendo las riendas es la naturaleza pecaminosa. Entonces, necesitamos empezar a empoderar el espíritu en nosotros, pero como decía, los que tenemos esa decisión somos nosotros, al fin y al cabo, a quién le damos la rienda de nuestra vida, ¿no? Yo creo que nuestro corazón va cambiando a medida que lo vamos rindiendo a Dios, a medida que va siendo renovada nuestra mente en el entendimiento, a medida que el Espíritu Santo va poniendo arrepentimiento en nosotros también. Son cosas, digamos, que van pasando, que nos van haciendo rendir nuestro corazón frente a Él y realmente entregarlo, ¿no? Mm. Bueno, quisiera que me acompañen a orar y vamos a pasar a los grupos. Si puedes cerrar tus ojos ahí donde estás y oremos juntos.
Señor, como dice tu palabra, vos sos el que escudriña los corazones. A vos no se te escapa nada. Vos entras con tu luz y sabes lo que realmente está pasando en nuestro interior. Vos nos revelas aquello que nos es oculto, aquello que no nos estamos dando cuenta o que no estamos viendo. Por eso te pido, Espíritu Santo, que entres con tu luz. Acá estamos dispuestos, Señor. No ponemos resistencia, no nos negamos. Te pido que en el transcurrir de estos días, Señor, puedas, a medida que te buscamos, puedas sacar a luz deseos engañosos que hay en nosotros. Deseos que provienen de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Señor, y te pido también que cuando nos lo muestres, puedas poner también arrepentimiento y podamos ser capaces de entregártelo, de dejarlo ahí en la cruz, de crucificarlo. Señor, llévanos en estos días a sincerarnos nuestro corazón y ver qué realmente está pasando ahí. Te pido también por una revelación bien profunda de la cruz, de lo que la cruz significa. Te pido que tu vida siga creciendo en nosotros para llevarnos a pensar, a hacer, a tener la misma actitud que vos. Que tu vida siga creciendo para que cada vez más menguemos nosotros, Señor. Te pido que en este tiempo de grupos pequeños también, a través del compartir de los compañeros, podamos identificar cosas de nuestro propio corazón, con las cuales quizás nos sentimos identificados, cosas que no están bien. Te pido que nos quites la ceguera, que podamos ver con tu luz, Señor, todas aquellas cosas que deben ser entregadas en este tiempo. Gracias porque tu promesa es, Señor, que si rendimos nuestro corazón, que si decidimos morir, que si decidimos crucificar la carne, nace también un nuevo deseo, que son los deseos del Espíritu en nosotros. Y esos son los que queremos, Señor. Llévanos al punto en el que podamos declarar como el salmista: nada deseo fuera de ti. Nada deseamos fuera de ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.